Vamos a continuar nuestra serie de lecciones sobre la Iglesia de Cristo. Esta es la lección número 5. Y el título es El trabajo de la iglesia local. Porque hay iglesia universal y hay iglesia local. La iglesia universal solamente Dios la conoce. La iglesia local somos nosotros. Cada localidad tiene que tener sus miembros con responsabilidad. Por eso hablamos de membresía, poner nuestra membresía. ¿Qué significa? Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra lección, hermanos. Esta es la quinta lección, como dijimos, sobre la lección de la iglesia de Cristo, el trabajo de la iglesia local. Hay iglesia universal y hay iglesia local. Hablaba yo de la membresía de los miembros, ¿verdad? Cuando uno se muda de una ciudad a otra y se va a establecer un tiempo ahí, sería bueno que uno piense, ok, si yo encontré la iglesia aquí, voy a tratar de identificarme con esta iglesia, voy a poner mi membresía. Esto de poner membresía, nada es como Sears o como alguna tienda donde dice, ¿cuánto me cuesta poner mi membresía? No, aquí no es nada de eso, pero aquí solamente lo que Dios quiere es que tengamos responsabilidad. Si yo quiero reunirme aquí, la iglesia necesita saber si cuenta o no con su responsabilidad de estar viniendo siempre, de ser parte de las actividades que la iglesia va a tener. Si usted piensa que esto es así, entonces un día usted voluntariamente puede decir, hermanos, yo he estado aquí visitándolos, quisiera reunirme con ustedes permanentemente y que me acepten como un miembro de la iglesia, ¿verdad? Porque aquí voy a estar un tiempo y quisiera yo ser miembro de la iglesia. Y si un día tiene que mudarse a otra parte, todo lo que tiene que hacer, hermanos, tengo que retirar mi membresía porque me voy a mudar. Y así que quiero pedirle a la iglesia que voy a retirar mi membresía, que Dios les bendiga y que sigan adelante. Y punto. Pero así sabemos que con qué hermanos nosotros contamos. Ese es el trabajo de la iglesia local. Eso es la membresía. Y vemos esto en la iglesia del Nuevo Testamento, donde establecieron ancianos en cada iglesia. ¿Por qué en cada iglesia? Se supone que cada uno de ellos tenía su responsabilidad en cierta congregación. No somos hermanos golondrinas, como llaman en México. Un hermano golondrina es uno que no quiere poner su membresía y que anda aquí, que anda allá. Pues ¿quién le va a disciplinar? ¿Dónde se le va a llamar la atención? Porque no es miembro aquí, pero tampoco es miembro allá y tampoco acá. Hermano, tienes que identificarte donde tú quieras, pero pon tu membresía en un lugar, ¿verdad? Así que de esto es parte de la iglesia local. Entonces vamos a hablar de la iglesia local y con esto, hermanos, vamos a poner en acción las lecciones ya aprendidas, el repaso de la lección 4 que nos tocó, hermanos, hablar bastante sobre la necesidad de entender, hermanos, las responsabilidades que la iglesia tiene. 3 formas de establecer autoridad, como lo vimos. No voy a volver a leer en Hechos 15, pero ahí está el ejemplo, está la inferencia y está el mandamiento directo. Esto es para dar la iglesia, hermanos, para encontrar autoridad. Si nosotros queremos saber si esto es autoritativo por parte de Dios, tenemos que ver, ¿es un mandamiento expresado, mandamiento directo? ¿O es un ejemplo aprobado? ¿O es una inferencia? Entonces se convierte en un mandamiento. Si no es ni uno de esos 3, es una cosa que, por ejemplo, la Biblia dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O viceversa, no recuerdo el dato. Y que David tuvo tantas. No porque la Biblia dice que tuvo tantas esposas David, significa que Dios aprueba lo que David hizo. Ni es un ejemplo aprobado para nosotros en el sentido positivo, ni es un mandamiento, ni Dios infiere que el hombre tiene que buscar 4, 5, 6 mujeres. El hecho de que la Biblia dice no significa que Dios lo aprueba, ni que sea un mandamiento. ¿Me entiende? Esto es lo que hay que establecer autoridad con la Escritura. Y aquí en Hechos 15 tiene usted esos ejemplos que vimos la semana pasada. Hay 2 tipos de autoridad, la autoridad general y la autoridad específica. Cuando la autoridad general, hermanos, se da en una forma, es que Dios permite que nosotros pongamos los medios. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Solamente nos dijo id. ¿Cómo voy a ir? Usted escoge cómo ir. Pero cuando es específico,
Noé, haz un arca, lo va a hacer de madera de gofer. Una vez que se establece lo específico, elimina todo lo demás. No se olvide todo eso, es un proceso, hermanos. Así que querer aplicar lo que hemos aprendido sobre la autoridad bíblica a la iglesia local y su trabajo, ese es lo que vamos a realizar ahora. E investigar la edificación y el mantenimiento de otras organizaciones para hacer el trabajo que se hace encomendado a la iglesia. Es decir, Dios ha encomendado un trabajo muy específico a la iglesia. Con esta lección vamos a terminar de entender los negocios que le pertenecen a la iglesia y los negocios que no son de la iglesia. ¿Sí? El trabajo de la iglesia local, tanto a nivel espiritual como a nivel físico, qué nos corresponde y qué no nos corresponde. Por ejemplo, hermanos, el área de recreo. Corresponde a la iglesia proveer recreo para los que venimos aquí. Pues si encontramos un mandamiento, si encontramos un ejemplo o una inferencia, se va a hacer un mandamiento. Pero si no encontramos ninguno de esos tres, entonces la iglesia no tiene como cargo, ni está bajo su responsabilidad, ni es trabajo de la iglesia proveer recreo. ¿Me entiende? Y así podemos poner en vez de recreo cualquier otra cosa que usted cree que deba de ponerse y busca bajo los tres términos. Así aprenderemos demasiado y nadie nos volverá a engañar en que eso sí es permitido o eso no es permitido. Es muy importante, hermanos, unir finalmente los cabos de esto. Muy bien, hermanos, entremos en la lección entonces. La autoridad para la obra de la iglesia local. Vuelvo a enfatizar, la obra de la iglesia local. Primeramente, hermano, es edificar. El hermano Manuel dijo en su introducción, venimos a ser nosotros edificados. No nada más venir a estar contentos. Yo estoy contento de estar aquí. Me siento bien porque estoy en la presencia del Señor. Estoy rodeado de hermanos y hermanas a quienes apreciamos y juntos vamos a alabar a Dios. Es bonito estar contento. Pero mi principal motivo no es para venirme a sentir contento, es para ser edificado. Por cierto, hermanos, esto de ser edificado no solamente debe de ser por parte del predicador. La edificación también viene por parte de cada uno de nosotros. Debe de ser recíproca, ¿verdad? A mí me gustaría, y es algo que quisiera hablar primeramente con los varones quizá, y eventualmente con la iglesia, que probablemente esto se da en círculos más pequeños. Cuando uno tiene un estudio en casa, por ejemplo, uno suele poner ciertas tareas que aquí no hacemos, pero no habría nada de mal si un día después de la reunión, algún hermano, o verdad, quiere decir, hermano, yo traigo un pensamiento que desarrollé y me gustaría unos 5 o 7 minutos que me escuchen. O miren, hermanos, ¿qué les parece estos cantos? Vamos a cantar unos 5 o 7 minutos más estos cantos, ¿verdad? Es una reproducción, hermanos, es querer edificar. Pablo dice, si tú traes doctrina, tú traes lengua, tú traes cantos, hazlo para edificación. Pero tiene que salir del corazón, no es como obligado. O que a usted le toca, hermano. No. Si un día usted quiere compartir algo con la iglesia, creo que lo hacemos de alguna manera. El hermano lo hizo en su introducción. Él habló de muchas cosas hermosas, muchas cosas positivas y nos ayudó a enfocarnos en lo que venimos a hacer aquí. El propósito nuestro es como prácticamente, ¿qué es lo que le decimos cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela? ¿Vas a ir a qué? A estudiar. Bueno, nosotros tenemos que entender que cuando venimos a la congregación, venimos para ser edificados o para edificar. Esta es la misión, hermanos, de la iglesia, atender a los santos necesitados y evangelizar. Esto es lo que se llama el discipulado. Muchas organizaciones llaman el discipulado. Bueno, la edificación de los santos, 1 Corintios 14, 26. Muy importante entender este versículo y sobre todo la culminación del mismo. Escuche lo que Pablo dice, hermanos. Recuerde que estas cartas apostólicas fueron enviadas
con la intención o de instruir o de corregir alguna congregación. Sí, las congregaciones fueron desarrollándose poco a poco y a medida que avanzaban llegaban las cartas apostólicas para decirles las cosas que tenían que hacer. Dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Pregunta Pablo. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aunque no es mi tema, permítame, porque pudiera para algunos hermanos más nuevos decir, bueno, ¿y por qué habla ahí de salmo? ¿Por qué habla ahí de lengua? ¿Por qué habla de interpretación? Ok, todo el capítulo previo, es decir, el contexto de este capítulo, Pablo viene hablando con la iglesia sobre los dones espirituales. Y en este tiempo la iglesia todavía no tenía la revelación del Nuevo Testamento completa como nosotros la tenemos hoy en día. Así que todavía esta era la etapa de la infancia, como Pablo dice, cuando yo era niño, juzgaba como niño, ¿verdad? Esta es la etapa de la infancia, donde Dios todavía seguía revelando por los apóstoles lo que iban a hacer, pero también a algunos miembros les dio Dios ciertos dones espirituales, como hablar en lenguas, interpretar. También había a quien de repente, hermanos, Dios le daba doctrina o profecía. De repente estaban congregados en la iglesia. Y esto es muy importante entender. Hoy en día en el lado occidental entre nosotros sabemos que la iglesia viene a reunirse en un edificio. En aquellos tiempos, hermanos, casi esto no era así. Yo creo que había pocas congregaciones que tenían un edificio designado para reunirse. Más bien todo era en casas, ¿verdad? Me saludas a la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila. Y todo esto, o sea, yo creo que conforme fue estableciéndose mejor, se pudo haber alquilado algo más. Pero muchas de las congregaciones eran casas donde se reunían, ¿verdad? A la iglesia de la casa que estaba con Lidia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se reunían los hermanos el día del Señor y alguno venía quizá que Dios le había dado una profecía, otro venía con el don de lenguas, pero Pablo establece anteriormente que si traen don de lengua, que no hable, a menos que exista uno que le vaya a interpretar. Sí, porque de otra manera, ¿de qué sirve? Si yo ahorita comenzar a hablar solamente en francés, que no sé hablar francés, pero comenzar a hablar, ¿de qué sirve? ¿Quién más va a entenderme aquí lo que yo quiero decir en francés? De nada. Entonces, Basilio, si sabes francés, guárdatelo para ti cuando lo necesites. Aquí los hermanos hablamos español, utiliza el español. Es prácticamente lo que la Escritura les decía. Entonces dice Pablo, no importa qué es el don que traigas, todo lo que va a hacer tiene que hacerse para edificación. Porque este es el propósito de la iglesia. Esto es lo que Dios quiere, que cuando nos reunamos como iglesia, la iglesia venga a ser edificada. Y lo hacemos a través de la exposición de la palabra, a través de los cantos, a través de las enseñanzas, a través de las oraciones, a través de los estudios bíblicos, a través de la cena del Señor, a través de la ofrenda. Todo esto es edificación para la iglesia. Ahora escuche Efesios 4 y versículo 12. No es que sea una copia calcada de este versículo, es Pablo también quien escribe. Sin embargo, hay varias cosas que me gustaría mencionar, porque él las menciona, que son como resultado de nuestra reunión, cumpliendo el propósito de la edificación. Dice Efesios 4:12. Dice, voy a leer desde el versículo 11 para que se entienda el 12. Él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora sí el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Dios estableció en la iglesia
apóstoles, que ya no tenemos más apóstoles, profetas, que ya no tenemos profetas, ya pasó ese tiempo la infancia, pero quedamos los evangelistas, los pastores y los maestros. Estos tres fungen el papel, hermanos, de la enseñanza. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación. Yo como evangelista tengo que prepararme durante la semana para elaborar una lección que edifique, que cumpla con lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que usted al escucharla vaya creciendo también, vaya creciendo en conocimiento, vaya creciendo en su relación con Dios. Los pastores, la maestra, los maestros de niños, si hubiéramos aquí más jóvenes, los maestros de los jóvenes o los maestros de los matrimonios, como las iglesias grandes, por ejemplo, en donde va uno de mis hijos o nuestros hijos, llega el miércoles y usted mira unos cuantitos en el auditorio, pero todos están metidos en los cuartos de clase. Tienen clases para matrimonios, tienen para los de 50 años, tienen para los adolescentes, tienen para los jóvenes, tienen para los niños, está para los bebés. Y ya cuando terminan las clases se vienen todos el miércoles 15 minutos antes y luego viene una enseñanza, una invitación y cantos, ¿no? Pero aquí como somos pocos todavía, pero puede una vez uno hacer una diferencia. Aquí tenemos por cuartos, no nos preocupemos. Allá adentro hay como 5 cuartos de clase. Becky nomás ocupa uno con los niños, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si más regulares, aunque la hermana Camila ya se nos va, viniera, ¿verdad? Por ejemplo, Roberto, el hermano Elmer, la hermana Daniela, cuando llegara, otros jóvenes, si Fabricio siguiera viniendo, un hermano puede llevarse 4 o 5 jóvenes para darles clase a los jóvenes. ¿Me entiende? Y eso también sigue ayudando y sigue contribuyendo. Todo es para la edificación, para crecer en el conocimiento. A eso venimos acá. La reunión de la iglesia nunca es para entretenimiento. Podemos reunirnos en nuestras casas para otros propósitos, tener un convivio, tener, ¿verdad?, una invitación a nuestros hogares para pasar un buen rato en nuestros hogares, y podemos invitar a la iglesia. Pero cuando venimos como iglesia a un lugar designado para reunirnos como iglesia, es para edificación. Solo para eso, queridos hermanos. Entonces, también la obra de la iglesia local es atender a los santos necesitados. Sí, eso es muy importante, las necesidades entre los santos. Todos sabemos en 1 Corintios 16, 1 y 2, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda para los santos. Dicho sea de paso, la ofrenda que se recoge en la iglesia es para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia, ya sea a nivel local o a nivel universal. ¿Puede utilizarse la ofrenda de la iglesia para una no santo? No. El mismo versículo dice en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Podemos ayudar a uno que no sea santo? Sí, pero no con dinero de la ofrenda. Podemos en lo individual, si queremos nosotros ayudar a una persona, como ha habido el caso aquí, que ha llegado una persona y nos pide alguna ayuda y le decimos, bueno, vamos a ver de nuestro corazón y de nuestra posibilidad cuánto podemos juntar. Pero de ahí de la ofrenda no podemos sacarle para él, porque este dinero tiene un uso específico dado por Dios. ¿Me entiende? Entonces, en 1 Timoteo capítulo 5, incluso muchos al leer esos versículos como que se quedan pasmados o admirados de lo que la Biblia dice. Tan importante es la ofrenda y el cuidado y el uso que se le dé, que Pablo escribe casi todo un capítulo hablando, cuando se va a ayudar incluso a algunos hermanos. Pablo expone, sobre todo el caso de las viudas, lo expone de una manera muy detallada. Dice el versículo 2 al 4, primeramente, al 5, perdón. 1 Timoteo 5, 2 al 5.
a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a las hermanas, con toda pureza. Pablo dice que hay que tratar así a las hermanas, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Nunca, ¿verdad?, con doble sentido, nunca haciendo algo indebido, sino con pureza. Nuestro trato entre nosotros. Si nosotros éramos unas personas bandidas, unos bandidos en el mundo, aquí entre cristianos, ojalá que dejemos eso, que aprendamos a tratarnos honestamente, sin ninguna mala intención entre la hermandad. Cuando esto no se predica y no se entiende, en muchas congregaciones pasan cosas horribles. Yo he oído tantas cosas tan serias, tan tristes en una iglesia, que un hermano se enamoró de otra hermana, ¿verdad? Porque no supieron tratarse como hermanos, no entendieron que somos cristianos, que no podemos cruzar nosotros la línea ni aquí ni en ninguna otra parte. Pasan cosas muy horribles. Por eso todo tiene que ser con pureza, dice el versículo 2. Cuando un hombre trate a una hermana, ya sea una ancianita o una joven, que sea con honestidad, sin doble sentido. Verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora va a hablar de las viudas, escuche. Verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así como el jueves miramos en el estudio de la familia, que una de las razones por qué nosotros los hijos deben de honrar a su padre y a su madre, porque esto es bueno y agradable delante del Señor, es lo mismo que dice aquí. Primeramente, cuando hay alguna viuda en la hermandad, dice la Escritura que si esta viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su familia. Porque el versículo 3 dice honra. El honrar conlleva ayudar económicamente. Escucha el verso 5. Mas la que en verdad es viuda, es decir, no tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene nietos, y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, dice el versículo 5. Verso 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjense la responsabilidad que da Pablo aquí, o Dios a través de Pablo para nosotros. Si tenemos nosotros un padre o una madre y no somos para proveer para ellos en caso de que se necesite, obviamente la cultura y los tiempos han cambiado. Por ejemplo, en este país, las personas que hemos trabajado un poco aquí, el gobierno, si tuviéramos un accidente, tuviéramos una desgracia, Dios no lo quiera, o llegan nuestros tiempos de la vejez, tenemos de perdido un chequecito que nos va a llegar todavía. No sé si en más años va a llegar más o no, ¿verdad? Pero por ahora todavía se recibe un chequecito de parte del gobierno. Digo, más que nada es una ayuda. ¿Quién no quisiera ese tipo de ayuda, verdad? O sea que nos quedamos tan desprotegidos. Pero nuestros países, que tienen un sistema bastante corrompido y una economía bastante deteriorada, muchas veces lo que se les administra a nuestros ancianos realmente es una vergüenza y no se puede vivir con eso. O muchos países ni siquiera tienen este sistema de ayudar a los ancianos, ¿verdad? Sin embargo, si no hay, y yo sé que tengo mi padre o mi madre todavía viviendo allá y yo estoy en una posición en que puedo ayudar, debo, dice el versículo 8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios espera que nosotros como hijos de Dios aprendamos a proveer para los nuestros, dice la Escritura. Y así sigue diciendo, hermanos, el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda. Ahora especifica, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Ve? O sea que si nosotros un día vamos a hacernos cargo de una hermana que ha quedado viuda, tendríamos que recurrir ¿a dónde? A estos versículos.
no en nuestros sentimientos. Hermanos, que yo creo que la debemos ayudar. Tiene todavía 50 años, hay que ayudarla. Bueno, gracias, hermano, por tu buen corazón, pero vamos a ver la Escritura. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo me imagino, hermanos, que para el tiempo de Pablo, una mujer, incluso antes de los 60 años, podía o volverse a casar o podía quizás a lo mejor hacer un trabajito o algo. Y Dios dice a través de Pablo que sea puesta en la lista solamente mujeres viudas, no menores de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Incluso se restringe la ayuda para una hermana fiel, ¿verdad? Verso 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Cree usted, con tanto requisito, cree usted que es importante cómo manejemos la ofrenda? Por supuesto, que si no fuera importante, ¿usted cree que Pablo, o Dios a través de Pablo, fuera a dar tanto requisito? Y hoy en día, la gente en muchos grupos religiosos usan ofrendas sin considerar lo que dice la Escritura. Pasan por alto lo que Dios dice. Y ese es el problema. No hacen caso a lo que Dios dice. Violan el patrón divino. Hacen sus propios mandamientos. Si para ayudar a una viuda hay estos requisitos, hermanos, es que Dios sabe que ese dinero tiene un lugar predilecto, tiene un propósito determinado. Sigue diciendo, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer fe. Déjeme explicar esto, porque pareciera ser que casarse es condenatorio para una viuda. No, Pablo está hablando por la cuestión que se está hablando aquí, de la cuestión de la ayuda. Dice un comentarista que probablemente había mucha gente, hermanos, que se bautizaban solamente para ser ayudadas. Es que esta iglesia ayuda, pues déjame bautizarme. O sea, entonces recurren a la iglesia ya no como algo que van buscando una relación con Dios, sino que van ellas mismas condenándose en una búsqueda de una ayuda económica. Entonces cuando se quieren casar todavía lo hacen peor, ¿verdad? Todavía han manchado la relación con Dios, pero todavía quieren hacer algo más para traer más vergüenza a la obra del Señor, no importándoles el pacto que habían hecho con Dios. Entonces todo es corrompible. Por eso Pablo dice, mira, tengan mucho cuidado. Y se dijo los primeros requisitos, que haya sido una hermana así, 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 para que la iglesia estuviera al tanto de lo que pudiera ocurrir. Aparte, verso 13, también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Obviamente, si Pablo no hubiera dado todos los requisitos previos, no estaría hablando de una mujer así. Pero hablan de personas que quisieron venir para agarrar un beneficio y caen en este tipo de condenación. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ahora sí, verso 16, y con esto concluimos la cuestión de la ayuda a las viudas. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Como me daría mucho, hermano, mucho gusto que muchos de estos grupos leyeran de perdido estos versículos. Porque al leerlos a unos rápidamente, si eres una persona espiritual, te das cuenta, oye, aquí es muy delicado cómo se usa la ofrenda. No es nomás usarla por usar. Y que le dieran el propósito que Dios le da
a esto. No tiene uno que ser tan sabio para entender que Dios es muy diligente en cómo usemos el dinero de la ofrenda. Lo que está acá en mi bolsa, en la cartera, puedo usarlo en lo que yo quiera y para quien yo quiera, mientras sea algo bueno. Lo que depositamos en la ofrenda cada domingo tiene un uso exclusivo. Entendamos eso. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, aparte de edificar y atender a los santos, debemos de difundir el evangelio. La iglesia, hermanos, local, tiene el propósito de difundir el evangelio, obviamente a nivel local donde se encuentra, aunque no solamente ahí. Hoy en día tenemos oportunidades, incluso si queremos predicar por radio, por televisión, predicar para muchos otros lugares, no solamente en la localidad. Esto es algo también que la iglesia puede hacer por los medios que hoy en día tenemos. Dice la escritura en 1 de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 8, dice la palabra del Señor: de tal manera, Pablo está alabando a la iglesia en Tesalónica, pues dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Escuche el verso 8. Porque partiendo de vosotros, le dice Pablo a los tesalonicenses, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta iglesia en Tesalónica es una iglesia prolífera, una iglesia evangelizadora, una iglesia que entendió su misión y dice, son tan buenos ustedes haciendo esto que en toda esta región han dado ejemplo. Los de Macedonia y Acaya tienen que aprender de ustedes. Han hecho lo que tenían, difundir el evangelio. No se quedaron nada más con él. Y esa es nuestra labor, hermanos, difundir el evangelio. Seamos cada uno portadores del evangelio, invitando a las personas, trayendo a las personas. Nos falta ese empuje todavía. Aquí hay hermanos que invitan, pero no somos todos lo que hacemos. Necesitamos todos volver a esa práctica de seguir invitando, porque es trabajo de todos. Es muy bonito saber que aquí en la congregación está este hermano o esta hermana. ¿Sabe por qué? Porque yo puse tiempo, yo anduve detrás de él, yo anduve invitándolo, yo fui por él, yo le llamaba, yo le decía venga. Eso es ganar un alma. ¿Sí? No es fácil. Así que propóngase como tarea eso. ¿Sabes qué? Necesito evangelizar yo también. Necesito traer una persona, voy a hablarle a una persona. Y si usted cree que no puede hacer algo más, hermano, hermano Basilio, hermana Becky, les conseguí. Mire, van conmigo, vamos a ver a esa señora, vamos a ver a ese señor. Vamos a difundir el evangelio. Porque para eso fuimos llamados. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, es un texto que leemos muy seguido, pero que dice exactamente para qué hemos sido llamados, para qué el Señor nos ha convertido en lo que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y luego dice, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha convertido en real sacerdocio, nos ha hecho una nación santa para anunciar, para difundir, para compartir su luz admirable. Para eso somos lo que somos. Cuando el Señor llamó a Saulo y le envió a Ananías, le dice el Señor a Ananías, dile que ahora lo voy a enviar a los gentiles para que les abra los ojos a los que viven en ceguedad, a los que están en tinieblas les lleve la luz.
Sí, cantamos el 135, mantener el faro ardiendo. Pero vamos a hacerlo así, vamos a llevar esa luz. Vamos a llevar esa luz donde quiera que vayamos. Vamos a difundir, hermanos, el Evangelio. Esto es parte de nuestra obra como iglesia local. Así que la autoridad específica para el trabajo de la iglesia local ha sido dada, hermanos. Y todos los demás trabajos son excluidos y prohibidos. Aquí está el trabajo: edificar, atender las necesidades de los santos, difundir el Evangelio. Y si nosotros queremos hacer algo más, vamos a complicarnos delante de Dios. Por eso Juan dice en 2 de Juan 1:9, si alguno de vosotros, ¿verdad? Déjenme leer el texto. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si ya se nos dijo lo que tenemos que hacer y nos vamos por otro camino, nos vamos a extraviar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de nuestro extravío? No estar sin Dios y estar sin el Hijo. Pablo en 1 Corintios 4:6, verso que hemos leído mucho en estas lecciones: esto lo he presentado, dice, como ejemplo en mí y en Apolos, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Nada de andarle agregando a la Biblia, no pensemos más de lo que está escrito. Dios ha dado específicamente sus mandamientos. Gálatas 1:8-9. Si alguno viniere con otro evangelio, dice Pablo, vamos a leerlo, Gálatas capítulo 1, versículo 8-9. Mas si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Se complica uno al recibir o al aceptar algo que Dios no ha dado. ¿Y para qué quiero complicarme la eternidad? Dice Pablo a Timoteo: preséntate delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo tengo mucho cuidado de eso, hermanos. No quiero hacer algo que Dios no me ha mandado. No quiero ni agregarle, tampoco quiero quitarle. Y trato de transmitirlo con usted, para que juntos nos ayudemos, hermanos, y seamos lo que Dios quiere que seamos, sin quitarle ni agregarle. Así que debemos adherirnos al patrón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 11, este es un texto muy hermoso y muy fuerte para nuestra lección. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya ha sido revelado, ya el fundamento ha sido puesto. ¿Qué andamos haciendo nosotros queriéndole agregar? Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento. La iglesia ya establecida sobre una base, sobre una enseñanza, sobre una doctrina. Como dice Efesios 4:4, un Padre, un Señor, una fe, un bautismo. Esto es la iglesia local, hermanos. En 2 de Timoteo 1, versículo 13, Pablo encarga a Timoteo solamente una cosa. 2 de Timoteo 1, verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué le está pidiendo? Retén, esfuérzate en no soltar. Retén esa forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Timoteo, no las sueltes. No las dejes ir, quédate con ellas. Esas son sanas palabras. Aprende a retenerlas. Filipenses capítulo 3, versículo 17. También el apóstol Pablo dice a los hermanos en Filipos: hermanos, sed imitadores de mí y mirad
a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo fue el que dijo a Timoteo: ya estoy para ser sacrificado, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Y ahora dice: hermanos, por favor, en lo que se requiere para servir al Señor, sean un imitador de mí. Yo aprendí a imitar a Cristo al servir al Señor. Y tengamos en honra a los que así se conducen, dice la palabra del Señor. No hay muchos hermanos que quieran hacer esto, pero cuando los encontremos, démosle gracias a Dios, hermanos, por ese tipo de hermanos. Para concluir, hermanos, la aplicación de la autoridad específica. Es decir, ¿cómo se aplica? Bueno, ya ahora tenemos la ley. Es la palabra. Ya sabemos cómo poner autoridad. Hemos visto el mandamiento directo, el ejemplo probado, la inferencia, lo específico, lo general. Ahora tenemos ya la ley, la regla de la exclusión. Por ejemplo, se excluye tocar instrumentos musicales en la adoración. ¿Por qué? Porque el patrón del Nuevo Testamento es cantar. Y si Dios dice en Efesios 5:19, cantando con salmos, dice la Escritura así, Efesios capítulo 5, versículo 19, dice la palabra del Señor: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay que usar lo que aprendimos. Si dice cantar, es específico. Elimina tocar. Tocar un instrumento es diferente a cantar. De hecho, mire lo que dice Colosenses 3:16 y sobre todo Hebreos, pero vamos primeramente a Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué se requiere de nosotros al alabar al Señor? Cantando. Así que lo que es específico excluye cualquier otra cosa. Hebreos capítulo 13, ahí viene, fíjese bien lo importante de este mandamiento también. Capítulo 13 de Hebreos, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios, el canto. Al momento de orar a Dios se hace con frutos de labios, con, hermanos, nuestras palabras, cantando a Dios. Y si Dios nos pide que cantemos, entonces, hermanos, se eliminan los instrumentos musicales, porque el instrumento musical es un agregado al canto. Así de sencillo. Cuando le pregunten a usted, pues tiene ahora manera para explicar de otra manera a otras personas. Obviamente va a requerir un poquito más de tiempo y va a tener que hacer la conexión correcta para que pueda las personas, hermanos, entender. Así que esto es únicamente, es autoridad específica, el tipo de música, cantar. Oiga, que David en el Antiguo Testamento, si quiere ver lo de David, vamos al Antiguo Testamento y allá sí fue el mandamiento de tocar. Por eso es que David alababa a Dios con todo tipo de instrumento, porque el mandamiento venido de Dios sí era tocar. Pero el Nuevo Testamento es cantar. Como en el Antiguo Testamento había sacerdotes físicos, hoy nosotros somos sacerdotes, dice la Escritura. Había un templo físico, hoy la iglesia es el templo para Dios. Había sacrificios físicos, hoy tenemos un sacrificio espiritual que fue Cristo. Y si aceptas aquellos cambios, ¿por qué no quieres aceptar el de la música? Porque antes el que vendía el 10% en grano, en aceite, en medidas de todos los frutos. Hoy en día es la ofrenda. Antes era una vez al año, ahora es cada primera semana. ¿Por qué se aceptan esos cambios, pero no quieren aceptar el cambio de la música? Porque les encanta la música, el sangoloteo.
Sí, hermano, esto en verdad da pena, da coraje a veces. Se debe respetar el silencio de las escrituras, hermano. No hay ni que argumentarles, no andar por qué peleando. Hay que respetar el silencio de las escrituras. Se excluye también, por lo tanto, organizaciones adicionales para hacer el trabajo de la iglesia. ¿Quieres evangelizar? Ahí está la iglesia. ¿Quieres edificar? Ahí está la iglesia. No necesito un cuerpo de escuela para predicar. La iglesia fue ordenada por Dios. El patrón del Nuevo Testamento es la iglesia local. Únicamente autoridad específica, el tipo de organización por la cual funcionamos colectivamente es la iglesia local. Se debe respetar el silencio de escrituras. Pablo otra vez, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos para que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Ambos sujetos se sostienen o caen juntos. O respetamos o caemos. Si no respetamos, entonces caeremos juntos. Esto es lo que dice la palabra del Señor, queridos hermanos. El silencio de las escrituras restringe, como dijimos, prohíbe, como vimos en Hebreos la semana pasada, de acuerdo a la tribu de Judá, de la cual nada se habló. Ese mismo ejemplo lo usamos para entender, hermanos, que Jesucristo nunca pudo haber sido sacerdote aquí en la tierra como los sacerdotes que tenía el pueblo de Israel, porque él no era de la tribu de Leví. Y los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví. Y Cristo no fue de esa tribu. Lo usé como un ejemplo únicamente. Terminamos la lección diciendo lo siguiente. ¿Qué organización está autorizada para hacer la obra colectiva dada a la iglesia? Pues vamos a ver. Para edificar a los santos, ¿quién debe hacerlo? La iglesia. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Así que, si me están pidiendo, ¿quién va a edificar a los santos? La iglesia. Tiene pastores, tiene maestros. Y si no tenemos pastores y maestros, de perdido hay un evangelista. Que tristemente hay iglesias que todavía ni evangelista tienen. Entonces, ¿cómo van a edificar? Estoy hablando de iglesias de Cristo. En nuestros países hay muchas iglesias que no quieren nombrar un evangelista. No, para aquí entre todos. No. Entre todos, responsabilidad de todos, tarea de nadie. Tiene que haber uno, hermanos. Hay que ayudar a ese hermano para que se dedique a la predicación. Hay que estimularlo. ¿Sí? Aliviar a los santos necesitados. ¿A quién le toca la tarea de aliviar a los santos necesitados? A la iglesia local. Hechos capítulo 11, verso 29 y versículo 30. Recuerda aquel ejemplo de aquel profeta llamado Agabo que vino y les daba a entender, dice la escritura, Hechos 11, verso 29. Entonces, voy a leer del versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí vemos a los hermanos haciéndose cargo de los hermanos. Romanos capítulo 15, versículos 25 y 26. Tenemos otro ejemplo digno de seguir y de leer. Mas ahora, dijo Pablo, cuando andaba recogiendo esta ayuda para llevar a los santos necesitados, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Para los pobres que hay, ¿entre quiénes? Entre los santos. Como era dinero de las iglesias de Acaya y de Macedonia, este era exclusivo para los santos, que si se daba de la bolsa de uno, podía distribuirse a cualquier necesitado.
Pero como venía la ofrenda de la iglesia, esto es para los necesitados entre los santos. Aquí ya hemos hecho eso en ocasiones, que hubo un derrumbe en Guatemala, un sismo en México. Si es dinero de la iglesia, es, hermano, exclusivo para los hermanos. Si hacemos una cooperación entre nosotros, ahí es para la gente, ayuden a los que quieran. ¿Ve la diferencia? Porque fue nuestro dinero, ayuden a los que sean. Si tienes un vecino necesitado, dale, y si necesita. Pero si la iglesia está enviando, esto es para los santos necesitados. Este dinero es de la iglesia para los hermanos. Esto es aplicar la Biblia, hermanos. Esto es conocer la Escritura. Y así no nos salimos del patrón bíblico. Y nos sentimos contentos y agradamos a nuestro Dios en lo que estamos haciendo. ¿De quién es la tarea para predicar el evangelio? La iglesia local. Filipenses 1:5, Filipenses 1:15. Dice la palabra del Señor, el capítulo 1, verso 5. Dice desde el 3, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, pues vuestra comunión en el evangelio, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. La iglesia en Filipos fue una gran iglesia que siempre ayudó económicamente a Pablo en sus viajes. Y ellos le ayudaban y Pablo dice, me da mucho gusto, siempre les recuerdo, pues ustedes siempre han participado desde el primer día hasta ahora conmigo. Filipenses capítulo 1 y versículo 15, Pablo habla de ellos una vez más. Dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Este versículo no era el capítulo 1 seguramente, era el capítulo 4 donde dice la escritura, es capítulo 4 verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Sí, la iglesia en Filipos contribuyó para los gastos de los viajes del hermano Pablo. Y dice, desde el principio ustedes fueron un aporte especial para mí. Así que de esta manera se hace. Una iglesia ayudando a un predicador. Esto es, hermanos, algo que tiene que respetarse. Segundo los Corintios 11:8. Ahí tenemos otro texto, no lo quiero pasar por alto. Segunda los Corintios capítulo 11, verso 8. Dice Pablo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Ya hemos dicho en otras predicaciones, la iglesia en Corinto fue una iglesia que no muy bien la llevaba con Pablo. Por alguna razón Pablo era muy directo, preferían a Apolos. Pablo dijo, miren, de ustedes yo no voy a recibir nada. Yo prefiero despojar a otras iglesias, recibir salario de ellos y venir a ayudarles a ustedes que recibir de ustedes mismos. Porque no es que Pablo les tenía un resentimiento. Pienso yo, hermanos, que Pablo sabía que ellos no estaban listos para ayudarlo a él. Y si lo ayudaban a él, probablemente iba a acarrear división, porque no todos quizás estaban de acuerdo en que se ayudara a Pablo. Se podía ayudar a Apolos, podían ayudar a Pedro, pero a Pablo no. Entonces dijo Pablo, para no causar ningún problema, mira, hay otras iglesias que me pueden ayudar, y yo vengo y todavía vengo a ustedes y les ayudo y les escribo, etcétera, etcétera. Es tener un corazón de Dios. Pablo pudo decir, ¿sabes qué? Pues no me quieren, ahí quédense, que son su Apolos. No. Pablo les envió las las cartas apostólicas más grandes del Nuevo Testamento, se las escribió a esta iglesia, que no muy bien lo aceptaba. Y dijo Pablo, miren, yo he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y eso es algo muy bueno. Lo cito más que nada, no tanto por la cuestión de pique entre la iglesia para Pablo, sino de que es bíblico recibir salario. Ahora, no es bíblico querer decir, yo quiero predicar para que me paguen. Eso no es bíblico. El obrero es digno de su salario. Dice la escritura, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, no estoy hablando de los bueyes. Incluso un animal que lo usamos para trabajar,
le damos su comida. Cuanto más a un obrero del Señor, ¿no será digno de que se le dé también un salario? ¿Verdad? Entonces, el salario para el predicador, queridos hermanos, es bíblico. Lo que no es bíblico es querer predicar para que me den. Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y ojalá que ninguno de nosotros nunca vengamos a predicar para que me paguen. Cuando yo lo miro como un trabajo, ya no está bien. Pero si yo comienzo a predicar y luego de repente la iglesia me dice, hermano, sabemos que usted es dedicado, está dejando incluso parte de su trabajo para predicar, aquí la iglesia le va a aportar tanto. Que bueno, no fue algo que anduve buscando, fue algo que me ofrecieron porque vieron mi trabajo, ¿verdad? Y así, de esta manera. Muy bien, queridos hermanos, entonces, ya concluyendo nuestra lección, todas esas organizaciones que son fuera de la iglesia son superfluas y quedan completamente excluidas. La iglesia, Dios no las necesita, nunca las requirió. Conclusión: se autoriza el trabajo de edificación, benevolencia limitada y evangelismo. Cuando digo benevolencia limitada es porque no es para todos, tiene sus limitaciones. Y el evangelismo, todas las demás obras no son de la iglesia. Ni recreo, ni andar dando comidas, ni andar, eso no es un trabajo para la iglesia. Realizar, es otra cosa, realizado a través de la iglesia local, todo eso se puede hacer, la benevolencia, la edificación, el evangelismo, se realiza a través de la iglesia local sin otra organización. No necesitamos más. Así que conformémonos con los caminos de Dios. En Apocalipsis 22, versos 18 y 19, cualquiera que le agregue, Dios agregará también a él las plagas que están escritas en el libro de la profecía de este libro. Cualquiera que le quite, Dios quitará también su nombre del libro de la vida. Así que para que Dios ni me castigue trayendo sobre mí una plaga, ni Dios quite mi nombre del libro de la vida, yo voy a buscar en mi vida ni agregarle ni a quitarle a lo que Dios ha dicho, especialmente en el trabajo de la obra del ministerio.